Buenos días, doctor Freddy. Gracias por el espacio que nos ha brindado a los miembros de nuestro grupo de Narcóticos Anónimos Despertar Espiritual. En realidad somos unos 30 miembros que asistimos diariamente. Estamos aquí presentes porque queremos hacer la invitación. Nuestro grupo cumple el primer año desde que lo fundamos. El local queda en las calles España y Brasil, frente a las canchas del barrio San Pedro. Y para la celebración invitamos a toda la ciudadanía en general a todos los eventos que hemos realizado. El día de mañana, sábado 25, a las 9 de la mañana, tenemos la inauguración del campeonato de indoor fútbol masculino y femenino en las canchas del barrio San Pedro, donde van a participar algunos grupos de la confraternidad, tanto de Narcóticos Anónimos como de Alcohólicos Anónimos. El día viernes 1 de julio tenemos la información al público a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura, la misma que será brindado por el doctor Osvaldo Soria y por el doctor Arsenio Revilla. Compañeros de la comunidad, son psicólogos clínicos que nos han ayudado en este proceso. Y el mismo día viernes a las 20 horas tenemos el acto cultural, social, la cena y el baile de la confraternidad en el Salón Social de la Prefectura de Loja. Muy bien, pero usted se nos fue con el programa, que quería era conversar un poco de la situación de ustedes. Permítame saludar con el doctor Osvaldo Soria, psicólogo del grupo Despertar Espiritual. Me da mucho gusto saludarle. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecerles por este espacio. Yo creo que los temas de las adicciones son sumamente importantes en un contexto social. Recuerde que según las estadísticas, hoy en día los adolescentes de 13 a 14 años de edad ya están usando sustancias y el 60% de consumo de sustancias es genético. Los otros aspectos pueden ser culturales, pueden ser también sociales, pueden ser familiares y también temas emocionales que repercuten en un proceso de consumo de sustancias de algunos adolescentes, ¿sí? Los grupos de autoayuda no tienen carácter profesional, pero yo estoy colaborando en varios grupos aquí en Loja. Aquí en Loja prácticamente hay 5 grupos de Narcóticos Anónimos, hay 10 grupos de Alcohólicos Anónimos. Yo estoy inmerso en ese tipo de campo porque es un tema de salud mental y la ciudadanía tiene que entender que el campo de la salud mental es un tema sumamente interesante, ¿sí? Porque el tema de las adicciones es un tema de una enfermedad que requiere un tratamiento como tal, ¿sí? Si usted se pone a averiguar, estimado, en Loja y a nivel nacional no existen tratamientos de prevención, no hay programas de prevención. Si usted va a un contexto educativo… ¿Usted se refiere a de programas de prevención de salud pública? De salud pública. Ajá. Programas de prevención diseñados por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Educación. No existe. A nivel nacional no existe, ¿sí? ¿Qué es un programa de prevención? Dicen, verán, vamos aquí, los muchachos están consumiendo alcohol, vamos a dar una charlita. Sí. O sea, eso piensan que es la prevención, ¿sí? El asunto está resuelto. Yo estoy ahorita trabajando en un proyecto que quiero ponerlo en consideración el día de hoy para ustedes, de que en la malla curricular, ¿sí?, en el artículo 304 de la Constitución de la República manifiesta que las adicciones son un tema de salud pública. El Estado debe garantizar ese tipo de problemáticas, ¿sí? Entonces, en los contextos educativos se puede poner una asignatura llamado desarrollo humano, que la pongo ahorita a consideración, ¿sí? Que no se habla de adicciones, sino se habla de cómo los estudiantes, ¿sí?, pueden desarrollar habilidades de afrontación para la vida. Porque no es un tema de drogas, o sea, es un tema netamente emocional. Y la gente debe entender que los temas emocionales hoy en día son prácticamente vulnerables para que los adolescentes o las personas puedan ser sujetos a usar cualquier tipo de sustancia. En este caso, en Loja, la mayor parte de adolescentes están usando alcohol y están usando marihuana, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza el contexto. O sea, el consumo del alcohol, usted sabe que es el puente para todas las drogas, ¿sí? Frente a eso, no se ha hecho nada aquí en la ciudad de Loja. En un centro educativo no hay programas diseñados que estén favoreciendo a la prevención, ¿sí?
Y es más, en un departamento del DESE que hay 2 psicólogos, no pueden abarcar para 1.200 estudiantes temas de impacto social como son el tema de las adicciones, ¿sí? Entonces estos grupos de autoayuda son grupos voluntarios, donde la gente puede ir, ¿sí? Cuando ya tienen algún tipo de dependencia, asistir a un grupo de reuniones de estas y pueden encontrar un proceso de recuperación. Hay muchas alternativas donde las personas pueden recuperarse, no solamente son los grupos, hay tratamientos también residenciales cuando de pronto el paciente ya tiene avanzada prácticamente la enfermedad y necesita de un tratamiento residencial. Hay también tratamientos ambulatorios, que yo hago este tipo de trabajos, tratamientos ambulatorios, donde el paciente va a la consultoría, recibe conmigo la orientación de 45 minutos a 1 hora y se retira a su domicilio. Entonces, hay varios aspectos que son importantes en procesos de recuperación de salud mental. ¿Y hay prejuicio? Muchísimo prejuicio. Aquí en Loja es un tema, un ejemplo. Si está considerado el tema de la salud mental o el tema de las adicciones como una enfermedad, cuando usted tiene un familiar que tiene diabetes, usted le da cariño, la sociedad le da amor, cariño y afecto. ¿Sí? Cuando hay una persona que tiene cáncer, una enfermedad terminal, todo el mundo la acoge, lo cuida, lo protege. En cambio, cuando hay un adicto en la sociedad lo rechaza. La misma familia lo rechaza. O sea, adicionalmente hay discrimen. Discrimen porque aún, a pesar de todos los avances que se ha dado, a pesar de la educación, porque hay un tema de psicoeducación frente a las adicciones, se ha avanzado un poco, pero todavía la gente no lo ve al tema de las adicciones como una enfermedad. Lo ve como una deficiencia moral. Lo etiqueta prácticamente al consumidor. Es por eso que estos grupos son necesarios y el Ministerio de Salud Pública debería estar conjuntamente agrupados con los grupos. Porque si es un tema de salud mental, tenemos que ver las estadísticas. Un ejemplo, si usted se puede analizar, la mayor parte de porcentajes de personas que están rehabilitadas y recuperadas son en los grupos. No son de no son de tratamientos residenciales. Son gentes que salieron en tratamiento residencial y después se apoyan en un grupo de autoayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que estos grupos... O sea, salen por sus propios fueros, dice usted. Exacto, o sea, van a un grupo voluntariamente, porque el grupo es voluntario, ¿sí? Y la recuperación también debe ser así, voluntaria. Entonces, eso es un carácter netamente equitativo, porque las personas tienen esa flexibilidad de ir a un grupo. Me da la impresión que una persona, el momento en que decidió voluntariamente reconocer y decidir por un tratamiento, el asunto está resuelto en un 90%. Me da la impresión, perdóneme la forma de calcular. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy. Una pequeña discrepancia con el panelista. Lamentablemente la comparación de la enfermedad de un diabético con cáncer o persona enferma o una persona en adicción no la comparto. Lamentablemente por el simple hecho que una persona con diabetes o con cáncer no roba, no es enferma mentalmente. La persona en adicción es enferma mentalmente, miente, roba, juzga, apunta, y ellos son los que no están mal, ellos son los que están bien y el mundo está mal. Esa pequeña aclaración, doctor Freddy, muy amable. Bueno, estimado Freddy, no quiero entrar en esa dinámica porque en realidad usted es el psicólogo, usted es el profesional, yo tendría sí. Otra, pero se mantiene en el hecho de que hay un discrimen. Totalmente, sí. La discriminación, una vez más, al adicto siempre ha sido etiquetado, siempre ha sido discriminado dentro de un aspecto social. Entonces es un tema que la sociedad todavía no lo ve como una enfermedad. Porque lo del robo puede ser una consecuencia de su enfermedad. Totalmente, pues. O sea, a ver, un ejemplo, si hablamos de una enfermedad, el consumidor no consume y recae porque es malo. Desde ahí tenemos que entender. ¿Sí, no? Él recae porque está enfermo, porque todavía no ha superado algunos conflictos emocionales. O sea, el que consume y delinque o hace algún tipo de necesidad por consumir es porque está mal emocionalmente, está mal mentalmente. Usted se puede analizar según las estadísticas una persona en recuperación. Solamente por ponerles ejemplos solamente así prácticos. Dicen, ya ver, el sastre de la esquina dice cuando consume alcohol se pierde su personalidad. Pero el sastre de la esquina cuando deja de consumir, qué linda persona que es.
Es una excelente persona. ¿Qué quiere decir? Que una persona recuperada recupera todos sus valores. Pero una persona cuando está enferma con el consumo, porque el alcohol es un depresor, cambia la personalidad, esa persona no es quien actúa prácticamente el alcohol que está en su organismo y está en su cerebro. Entonces cambia su personalidad. Entonces esa persona no es que actúa porque está mal, porque es malo, sino que actúa porque el tema del consumo de alcohol altera una vez más su personalidad. ¿Y cómo será una persona que roba en el sector público? ¿No consume alcohol? Claro, eso, mire, y roba 1000 veces más que el otro. Ese es un tema súper importante, Y estimado Fred, que usted lo manifiesta. ¿Por qué la sociedad lo ve, como dice el caballero que habló en este momento, que lo ve que manipula y miente a la persona que consume sustancias? Hoy día estamos hablando de temas adictivos, de temas de trastornos de la personalidad. Se debe hacer un estudio psicológico para las personas que van al campo político, los perfiles psicológicos, ¿sí? Porque usted va y encuentra personas que sin necesidad de usar ningún tipo de sustancia, ¿sí?, le apuñalan a la sociedad, nos apuñalan al pueblo. Entonces son temas sumamente complicados. No necesitan consumir algún tipo de sustancia para hacer este tipo de delitos, ¿sí?, de corrupción, un ejemplo, ¿sí?, de personas que se aprovechan de personas vulnerables, ¿sí? No han usado ningún tipo de sustancias, no son alcohólicos. Entonces no vamos a pensar que el alcohólico o el consumidor manipula y miente. Estas personas tienen triple manipulación que una persona que ha consumido sustancias. Por eso yo siempre digo, las adicciones no coge a cualquier persona. Las adicciones coge a las personas más nobles, a las más susceptibles. Esas son las personas que usan sustancias. Un karma que claro, pagar. Una persona que tiene bien formada su personalidad, de pronto usó la sustancia, pero no depende de la sustancia. Porque para él de pronto no es muy importante la sustancia, no es muy importante el consumo, tiene otro tipo de actividades que ir cumpliendo, ¿sí? Entonces sí hay una etiqueta dentro del aspecto social con respecto a lo que es la enfermedad. Se debe entender muy bien la dinámica de la enfermedad, ¿sí? 60% está considerado científicamente que es genético, pero no garantiza también que la genética puede llevar a una persona que consuma sustancias, pero el 60% ya tiene un poco de vulnerabilidad. El otro aspecto es el ambiente social, es la familia, es la cultura. Recuerde que el alcoholismo es un tema cultural, nacemos con el alcohol. Una primera comunión, lo primero que existe es el alcohol. En el bautizo es el alcohol, en el matrimonio es el alcohol, en las fiestas es el alcohol, está en todos los aspectos el tema del alcohol. Entonces también tiene que ver mucho la cultura. Claro, matrimonio, alcohol. Totalmente. Si se divorcia, alcohol. Alcohol le acepta a la chica de emoción porque es un tema de emociones. Y si queda viuda, también alcohol por tristeza. Por tristeza. Exacto, vamos a consumir porque estoy triste. Entonces, son temas netamente emocionales. La cultura, es un tema cultural, ¿sí? Y ahora, ¿y cómo se erradica eso? Es un tema, un ejemplo. Por eso que yo manifestaba de que la cultura, ¿sí me entiende?, nuestra, ¿sí?, está diseñada de forma distorsionada, porque en ninguna parte tiene que haber consumo de alcohol para divertirse. Eso no dice en ninguna parte del libro, que diga estadística hay que consumir para divertirse. En primer lugar, si hablamos de salud mental, usted puede hacer muchas actividades que a usted le permitan fortalecer su autoestima. ¿Las religiones logran eso o no? Por ejemplo, usted ya habló tácitamente, habló de la religión católica nuestra, desde el matrimonio, que sería el primer paso antes de tener el hijo. Bueno, aunque no es una regla, ¿no? Claro. No es una regla, porque también puede tener hijos antes de casarse. Pero digamos en la iglesia, matrimonio eclesiástico, o sí, trago, y trago en abundancia. Mientras más trago hay, mejor es la fiesta. Entonces de ahí nace el hijo, ahora sí bautizo, también trago. Pero pasémonos a las otras religiones. Hay otras religiones que en cambio no beben nada de alcohol, y otros que me caen mal porque nada de café. Es el problema. Claro. Yo no voy para allá. Ya les he dicho, eliminen esa prohibición y yo me alineo ahí. Pero no quieren, me han dicho que no, que están estudiando. Pero sí lo logran ellos, o sea, quienes llegan ahí sí logran eso, o también tienen ¿cómo se hace? Increíble, hasta ahora a mí me falta café. Tienen el cafecito le hace falta ahorita. Claro, a mí me hace falta café. Iba a decir esto, no lo permítame unas 2 horitas, ya me acuerdo.
y ahí seguimos conversando. Claro, el campo, un ejemplo, estimado Freddy, el campo del cambio, ¿sí? No tiene nada que ver con la religión. El campo es espiritual. Nada que ver. Sí, claro. Lo espiritual con no la interesa, religión. No interesa la religión que sea la tiene persona. nada que Por ejemplo, ver. los grupos de autoayuda tienen esa dinámica que es muy importante y yo comparto, ¿sí? Es un grupo abierto donde cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, es bienvenido a un grupo NA o AA, porque el programa es espiritual. Y la espiritualidad es en territorios en la vida. Tienen desertores, Ya. dije yo. Y justamente, yo sí le dije, debe 2 horitas y ya me acuerdo. Perfecto. Tienen desertores estas iglesias justamente por el consumo de alcohol. Algunos no lo pueden dejar. O sea, es fuerte el tema. Totalmente. Entonces, ¿de dónde proviene? Porque usted ya me alarma. Si dice que es genético, también yo he oído a médicos, yo he oído al endocrinólogo aquí decir, no nos hagamos lío, hombre. La mayor cantidad de las enfermedades son genéticas. Eso dicen ellos. El endocrinólogo maneja ese tipo. Entonces ahí sí uno diría, ya no se puede hacer nada. Si mi abuelito bebía, mi papá bebía, entonces uno también bebe. ¿Puede ser así o no? No es que la genética lo condena. No lo condena. No, el 60% significa que es una carga, pero Nada otra más. parte también es que yo desarrollo un ambiente familiar que es funcional, que hay comunicación asertiva, que me apoya una vez más en la parte educativa, y la otra parte también de la comunidad, tengo amigos, pares que te ayudan a crecer, que ayudan a surgir, se desencadena prácticamente la genética. Entonces la genética no en sí lo condena a consumir. Usted puede ver que hay padres que han sido consumidores de alcohol, pero hay hijos que detestan ese tipo de comportamiento, no consumen alcohol. Abstemios, no consumen. Dice, yo por verlo a mi papá, como consume alcohol, y lo he visto, el sufrimiento que ha causado en mi familia, y yo no quiero saber nada del alcohol. Otros vuelta pueden copiar ese tipo de conducta, porque recuerde que la psicología de cada persona es diferente, sobre todo la percepción. Y la percepción en el consumidor, unos lo ven como un problema y otros lo ven como una diversión. Un ejemplo, las personas que están en dependencias de sustancias no lo ven como un problema al consumo, lo vieron como una diversión, lo vieron como un escape, lo vieron como una salida, lo vieron como algo sumamente importante. En cambio, una persona que tiene bien formada su personalidad lo ve como un problema y dice, no, yo consumir no, porque yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar y tengo que surgir. Rapidísimo los mensajes, doctor. Buenos días, Freddy. Dice, doy testimonio que en algunas iglesias evangélicas, con la ayuda de Dios y de la congregación, salen adelante y no... algo más dijo ahí. Podríamos, dice, solicitar como punto 11 que eliminen las juntas parroquiales y punto 12, educación cívica, ética y buenos modales. Atentamente, Manuel Velázquez. Otro mensaje dice, muy bien, dice Freddy, su conclusión en cuanto el odio en sacarlo al lazo y que ya el país entrará con Borrero al desarrollo. Felicitaciones por la entrevista al Español, mucha verdad en sus conclusiones. Saludos, Eduardo González Cabrera. Bueno, le envío también un abrazo, ¿no? Y a todos en realidad, hasta los que no están de acuerdo. A veces hay que, yo los invito más bien a tomarnos un café, porque de repente se tiene problemas también, incluso en estos comportamientos. Por ejemplo, doctor, que haya una persona que aplauda el vandalismo, ¿debe ser una persona que tiene problemas de orden mental o no? Totalmente, porque en primer lugar, ahí se habla de los trastornos de la personalidad. Recuerde que hay trastorno histrónico, antisocial, esquizoide. Ese tipo de trastornos pueden causar muchos problemas sin necesidad de usar ningún tipo de sustancia. Y existe el esquizoide. El esquizoide es una persona que se divierte del dolor ajeno. Exacto. Disfruta del dolor ajeno. Se deleita del dolor ajeno. Sí. Y esa gente no consume drogas. No consume drogas. No consume drogas, no consume ningún tipo de sustancia. No roba. Eso es lo que es importante que la sociedad entienda. Pero que etiqueta no es que ha estado drogado, no. Ella tiene otro tipo de problemas. Claro, y el robo consideran que el robo es ir a una casa, meterse a la casa y robar una licuadora, algún televisor. La gente cree que eso es robo. Exacto. Entonces por eso no nos ponemos de acuerdo todavía. Roban en el Estado, y como decía el Adalid, el que roba al Estado a todos roba. Roba al estudiante, roba al carpintero, roba al taxista, roba al profesor, al comerciante, al académico, a todos roba. Y ese no es considerado un robo. Exacto. Fíjese usted, tenemos problemas, doctor, a mí me encantó la primera vez que gracias, Fabián, por haberme solicitado este espacio y gracias por traer al doctor,
extraordinaria su formación. Y le voy a confesar algo, querido doctor, yo lo vengo apoyando modestamente en lo que yo puedo desde hace muchos años. Muchas gracias. Desde hace muchos años. Yo les tengo enorme cariño, pero un enorme cariño. Pese a que la verdad, en mi vida me tomo un trago. Y sin embargo, les tengo un enorme cariño cuando los veo en el puente, libando. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué están pagando? Es un karma. ¿Qué es? Se me viene una cantidad de pensamientos. Familias que se han destruido porque alguien también consumió mucho alcohol. Obviamente hay otros vicios, ¿no? Que son sociales, reconocidos en la sociedad. Eso sí, ¿no? Por ejemplo, padre ve a su hijo mujeriego, dice, este hijo me ha salido mujeriego. Y se vanagloria. Y se vanagloria porque el hijo es mujeriego. Así mismo es. ¿Qué tal, doctor, esos vicios, no? Claro, son temas conductuales. Un ejemplo de lo que usted manifiesta sobre el karma. Recuerde que el tema de las adicciones es un tema sistémico. Cuando una parte del sistema está mal, todo está mal. Entonces, ahí es bueno hablar sobre las historias del árbol cronológico. De las historias de las historias. Significa claro. que el papá, un ejemplo, el papá Claro. del papá no consumía alcohol, pero tenía problemas depresivos. Ya. La mamá de la mamá no consumía alcohol, pero tenía problemas de ansiedad. Y es una repercusión emocional que eso repercute en el ambiente familiar de las historias familiares. Esto de las adicciones son historias que venimos nosotros atravesando hace muchísimos años atrás, ¿sí? Y que de pronto alguno de la familia es susceptible y vulnerable porque vino también a atravesar un tema genético y puede ser presa para caer en algún tipo de dependencia de sustancias, ¿sí? Pero las familias que viven con un adicto de consumo de alcohol o consumo de drogas también son codependientes y también están enfermas. Necesitan ayuda y apoyo emocional. Eso se debe entender la dinámica de la familia. Pero la sociedad de los países desarrollados, si vamos a Suiza, nadie sería feliz porque un grupo de gente destruye la propiedad privada de otros, porque agrede, porque mata, porque apuñala. Nadie sería feliz ahí, nadie apuñaría. Entonces, ¿de dónde viene el tema? ¿Viene de la educación o es un tema psicológico? Claro, es un ejemplo. Lo que pasa que en otros países tienen otro tipo de cultura y la educación es totalmente diferente. Recuerde que en Finlandia la educación es totalmente diferente. Es la mejor. Es la mejor educación que existe, ¿sí? Del mundo. Claro, entonces ahí nacen ya ellos prácticamente formados con ese tipo de principios donde nadie, una vez más, si me entiende, puede delinquir. Exacto. Todo el mundo vive en un ambiente totalmente diferente. Entonces es un tema netamente cultural. Aquí usted escuchaba muchas de las veces, el campo político se convierte en un espacio lindo y perfecto para poder hurtar. Exacto. Y así lo vemos, ¿sí? Y la sociedad lo ve así, porque ese es el espacio, esa es tu oportunidad, le dicen. Es la mejor oportunidad, no la dejes pasar porque aquí no hay más. Y por eso se pelean, por esos espacios. Por esos espacios son sumamente peleados porque ahí está el dinero, ¿sí? Fácil. Pero ese dinero es del pueblo. Fácil. Totalmente, dinero fácil, ¿sí? Entonces son temas que uno ahí tiene que van a analizarlos. ir con otra etiqueta. Totalmente. Fíjese que la sociedad los calificó en el peor de los casos siendo dura. Les puso corruptos. No les dice ladrones, como dijo el Señor, roban. Estos no, porque roban, dijo el Señor, ¿no? Enseguida dijo que los borrachitos roban. Pero no dice que las personas que llegan al poder roban mucho, delinquen mucho y se les llama, y él no se atrevería a decirles que roban. Les diría, en el mejor de los casos, les diría, estos corruptos. Exacto. Se llama etiqueta. Claro, etiqueta porque cambian las terminologías. Claro, eufemismos Exacto. sociales. Qué extraordinario diálogo. He aprovechado, querido doctor, para felicitarlo y agradecerle por su compañía. Fabián, hombre, cuantas veces sea necesario, visítenos, por favor, pídanos el espacio. Ya sabes, siempre estamos a la orden. Estimado Freddy, yo una vez más agradeciéndole por la apertura que siempre nos brinda, por el apoyo que siempre nos ha dado en esta linda radio. Y una vez más invitar a la ciudadanía para que nos honre con su presencia en el primer aniversario de nuestro grupo de Narcóticos Anónimos Despertar Espiritual. Muchas gracias. Gracias a usted también, gracias a Fabián Criollo, fundador del grupo Despertar Espiritual Narcóticos Anónimos.